El amor desbordado de mi hija hacia su papá hizo que ella tomara una mala decisión. Bueno, todo lo que pasó entre mi hija y su papá solo fue culpa mía y de mi esposo. Considero que es así porque nosotros nunca le enseñamos límites, nunca fuimos claros con ella, con los sentimientos, en el sentido de hasta dónde se podía llegar, de hasta dónde nos podríamos demostrar afecto. Y eso es algo que mi esposo y yo nunca, nunca nos vamos a perdonar porque ahora mi hija ya no está. Y no hay un día que nosotros no nos arrepentamos de eso, de no haber actuado como unos verdaderos padres con ella. Mi hija desde que estaba muy pequeña siempre fue muy, muy apegada a su papá. Mi hija no permitía que nadie se acercara a mi esposo, ni siquiera yo. Ella siempre lo estaba cuidando, no quería separarse de él. Recuerdo que cuando él tenía que irse, ¿sí? Por ejemplo, a trabajar, él tenía que hacer toda una antesala antes de irse para que ella pudiera quedarse más o menos tranquila. El papá tenía que dejarla dormida en su cuarto. Desde niña siempre fue muy, muy demandante con él. Y quizás cuando estaba pequeña eso era pasable o era algo normal, porque por lo general todas las niñas pequeñas se aferran demasiado a su papá. Por eso mi esposo y yo nunca nos imaginamos que conforme ella iba a crecer, iba creciendo, las cosas se nos iban a salir de las manos, iban a salirse de su curso para luego convertirse en una pesadilla para todos nosotros. Considero que uno de los errores que nosotros cometimos como padres, uno de tantos, es que acostumbramos a la niña a dar besos en la boca. Y ya de grande, lo único que ella hizo fue repetir esos comportamientos. Aún a la edad de 13, 14 años, ella tenía esta costumbre de dar besos en la boca, abrazos exagerados, quería ir a todos lados con el papá, quería que él durmiera con ella y una cantidad de cosas que ya para la edad no estaban bien. Le comenté a mi esposo algunas veces sobre esto. Le dije, amor, ¿no crees que la niña ya está grande para que le estés dando besos en la boca o para que ella duerma contigo? La respuesta de él era, no, ella es mi bebé todavía y siempre lo va a hacer, así que no exageres, mujer. Así me decía él, evadiendo lo que yo le decía. Pero como padre les digo, una cosa es lo que nosotros quizás pensemos, porque nosotros tal vez sí tenemos los pies sobre la tierra y los padres sí tenemos como el control de la situación, pero nosotros no sabemos qué pasa por la mente de nuestros hijos y ellos pueden estar de alguna manera distorsionando esas cosas que para nosotros son normales. Mi esposo le llevaba la corriente en todas sus muestras de afecto hasta que llegó el día en que la niña se confundió. Sus celos hacia mí se aumentaron aún más y ya no eran celos tan inocentes como cuando ella estaba pequeña. Ahora sus celos eran más parecidos a los celos de una mujer. No quería que su papá y yo estuviéramos juntos, que tuviéramos acercamientos, se metía en nuestro cuarto a querer dormir con nosotros y lógicamente para mí eso estaba fuera de control, así que se lo hice saber y eso lo que hizo es que yo me convirtiera en la amiga de mi hija. Ella no quería escucharme, no quería que yo le dijera nada, me trataba muy mal, tuve muchos problemas con mi hija y también por mi esposo porque mi esposo no era capaz de hablarle claro a ella y decirle las cosas como eran. Él decía que ella era su niña y que no pasaba nada más de allí. Pero mi esposo era un hombre muy ingenuo y cuando por fin él decidió escucharme y cuando por fin él entendió, ya era demasiado tarde. Como era de esperarse, mi hija trastornó esas emociones y quiso ir más allá con su papá. Resulta que un día lo citó en otro lugar, quiso darle una sorpresa según ella. Allá hizo ver a mi esposo de más hasta lograr que mi esposo estuviera con ella. Mi esposo estaba muy mareado, así que él se dejó llevar por lo que estaba pasando y bueno, al final pasó lo que pasó entre ellos. Yo no juzgo a mi esposo, yo no juzgo a mi esposo porque yo sé qué clase de persona era y es él.
pero lógicamente sé que cometí un error. Ese día pues yo no tenía ni idea dónde ellos estaban. Llamé a mi esposo varias veces a su teléfono, el teléfono sonaba apagado, llamé a mi hija, sonaba igual. Yo estaba demasiado preocupada por ellos, no sabía dónde estaban. Al final llamé a las autoridades, pero me dijeron que no podían hacer nada, que había que esperar un tiempo para poder reportarlos como desaparecidos. Así que no tuve nada más que hacer que esperar. Hasta que por fin mi esposo y mi hija llegaron a la madrugada. Él llegó muy tomado. Mi hija estaba más consciente. Apenas llegaron, le reclamé, pero mi esposo no decía nada. Estaba muy borracho. Él estaba muy ido. Mi hija me insultó, me dijo que a mí no me importaba lo que pasaba entre ella y su papá. Se portó muy grosera y muy altanera conmigo, tanto que tuve que darle una bofetada. Luego salí a mi esposo y me lo llevé al cuarto y ella se quedó allí en la sala dando gritos en horas de la madrugada. Al otro día desperté a mi esposo, yo estaba muy enojada, necesitaba hablar con él, necesitaba que él me explicara de por qué había llegado con mi hija, con su hija, a esa hora. Él me dijo que recordaba que yo lo había citado, que se tomó algo y que de ahí no recuerda mucho, pero él bajó la cabeza y me dice, mija, creo que yo estuve con la niña, creo que entre la niña y yo pasó algo. Lógicamente, cuando él me dijo eso, me alteré muchísimo. Mientras estábamos en esas, creo que mi hija nos escuchó, me escuchó gritar porque al rato llegó a nuestro cuarto, la enfrenté de una vez y le dije, ¿cómo fuiste capaz de hacer una cosa como esa? Estás enferma. ¿No es que es tu papá? Ella me miró y me dijo, sí, estuve con él. ¿Y qué vas a hacer? Y se fue. Me puse muy mal. Mi esposo seguía callado, no me decía nada y eso me ponía peor. Por último le dije, o usted le pone un límite a todo esto o nuestra relación se termina. Yo no puedo seguir así. Ya en horas de la tarde mi esposo habló con mi hija tratando de que ella pues entendiera que el amor que su papá le podía dar era un amor diferente al de un hombre o al amor que ella pensaba. De allí en adelante las cosas estuvieron mucho peor con ella. Mi esposo pues trató de alejarse de ella de una y de otra manera, pero ella no lo aceptaba y decía que todo era por mi culpa, porque yo había obligado al papá a que tomara una decisión y que le había dicho que no la quisiera a ella. Fueron días muy difíciles. Lo bueno es que mi esposo por fin aceptó que había un problema y decidió alejarse de la niña, pero mi hija no aguantó eso. Ella amaba mucho a su papá, sí, tal vez de una forma equivocada, pero lo amaba a su manera. Y saber que él la rechazaba, para ella eso fue algo mortal. Quisimos ir todos a terapia, pero ella decía que ella no estaba loca, que ella no iba a ninguna parte. Así que nunca fuimos y considero que mi esposo y yo no supimos manejar la situación. Resulta que un día en la mañana mi hija no salía de su cuarto para ir a la escuela. Ese día yo decidí no despertarla, no le dije nada, la dejé porque sabía que estaba pasando por unos momentos muy difíciles, así que no la desperté. Pero a medida que pasaba el tiempo, mi hija no salía de su cuarto, no se escuchaban ruidos. Yo decido entrar, pero la puerta estaba con seguro. Llamé a mi esposo preocupada y pensando lo peor. Golpeamos la puerta varias veces, pero no abría, así que decidimos forzar la chapa. Cuando entramos al cuarto, nuestra hija estaba tirada en el suelo. Ella se había tomado un líquido, un frasco que al parecer fue algo fulminante. La cogimos, salimos corriendo al hospital pensando que todavía se podía hacer algo por ella, pero no fue así. Mi hija ya estaba sin. Esa fue una sensación que no se la deseo a nadie. De esto ya hace 5 años, pero mi esposo y yo no hemos sido capaces de superar lo que pasó totalmente. El amor que mi hija sentía hacia su papá la llevó a atentar con su propia vida cuando ella sintió que según él ya no la quería, ya no la amaba. Y sé que mi esposo la amaba, pero
pero no de la manera que ella creía o de la manera que ella quería.